como el otro. Todo siempre ha sido a mi manera. Pues sí, hoy es un día grandioso. Estamos despidiendo el año y ha sido de gran bendición que Dios haya separado este día para la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. Y tú te tienes que considerar como uno de esos espíritus justos hechos perfectos. Y la palabra que Dios nos ha dado para estos días ha sido conocer de su voluntad. Hemos venido hablando de lo que es la voluntad de Dios en la vida del creyente. Y como hombres idóneos, que así es como se llama el tema que Dios nos ha permitido traer en esta ocasión, hombres idóneos, pues han venido operando conforme a la voluntad de Dios. No han venido trabajando conforme a sus propios deseos, ni a sus propias ideas, sino el hombre idóneo, el hombre separado por Dios para una obra específica en el ministerio, está sujeto a la voluntad de Dios. Está sujeto a ser guiado por Dios, está sujeto a oír la palabra de Dios, a oír la voz de Dios en su hombre interior y a ser guiado por el Espíritu de Dios. Y entonces vemos a través de toda la historia, hay 2 o 3 versículos así del Viejo Pacto, y uno se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Solamente quiero traer unos ejemplos para que ustedes vean cómo desde la antigüedad siempre Dios separó hombres idóneos para la obra del ministerio. Usted no se puede parar ahí con sus propios deseos y decir, pues a mí me gustaría predicar, yo quiero ser pastor y ahí se gana dinero. Pues mira, eso es un trabajo bonito porque no haces nada a otra cosa. No, es un trabajo que tienes que estar sujeto a la voluntad y el oído presto a la voz de Dios. Veamos cómo dice ahí en Primera Carta de Crónicas, capítulo 25. Tome nota, si usted tiene una Biblia, abra su Biblia para que usted pueda ver que desde la antigüedad ya esto es un orden que Dios viene trabajando con él. Un orden muy maravilloso. Versículo 1, en el capítulo 25 de Primera Carta de Crónicas. Crónicas que acontecieron en el Viejo Pacto, y usted la va a ver reflejada hoy en su vida. Y mire cómo dice ahí. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron, por orden de Dios, apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún. Esos eran en los tiempos aquellos. Hoy los nombres son poquitos, son Jorge, Pedro, Ñico, Antonio, son un poco diferentes. Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio. Es decir, que Dios busca hombres siempre idóneos. ¿Qué es una persona idónea? Bueno, dicen que la palabra ha establecido que la mujer es la ayuda idónea del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer va a contribuir, va a aportar con una serie de comportamientos, de ayuda, de situaciones donde la mujer va a estar y va a ser de ayuda idónea para el hombre, en el sentido de cuando el hombre se sienta necesitado ahí está la mujer como ayuda idónea. Cuando el hombre se sienta necesitado de una idea ahí está la mujer que puede aportar una idea, porque por eso es la ayuda idónea. No es la ayuda idónea solamente para barrer y cocinar en la casa, sino que la mujer aporta en idea, hay veces que la mujer aporta en palabra, la mujer aporta en soportar, en support al hombre cuando está en tribulaciones, aflicciones, en situaciones adversas en la vida. Pues entonces está la mujer que te puede traer el consuelo, porque la mujer es tipología de la iglesia. Y la mujer siempre tiene una palabra de aliento, una palabra de consuelo, por eso es que es idónea. Y en eso estamos claros. Ahora, para la obra del ministerio, Dios lo mismo puede buscar un hombre. Cuando decimos hombres idóneos, sabemos que el vocablo hombre recoge al varón y a la varona. El día que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Por lo tanto, aquí tanto aplica para el hombre como para la mujer, porque hay muchas mujeres que han dedicado su vida a la obra del ministerio y son idóneas en la obra del ministerio y predican que cuidado, a lo mejor no tienen revelación, pero tienen aquel toque, tienen ese don para poderle traer una palabra de aliento a la congregación. Conocemos muchas mujeres que predican la palabra y a lo mejor no tienen la revelación de la gracia, pero ellas están llenas de gracia, entonces pueden ministrar consuelo a una congregación, y hombres también, escogidos por Dios, que aún la palabra de gracia no se les ha revelado. A lo mejor no saben que el bautismo en agua ya no existe, que la Santa Cena ya fue crucificada en la cruz, pero entonces tienen el don de consolar,
el don de alentar, el don de ayuda. Hay muchos dones dentro de la obra del ministerio que son puestos por Dios. Dice que para la misma obra del ministerio. Entonces vemos otro versículo muy importante ahí en en Daniel, corrijo. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 4, son 2 o 3 ejemplos que te quiero traer, que te van a ayudar mucho. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Fíjate cómo Dios los separaba. Dios le decía al pueblo, Daniel, mira, búscame estos muchachos, que son los que yo quiero, idóneos para esto. Dice, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Imagínate, no todo el mundo podía participar en ese gran privilegio de estar en el palacio del rey. Para eso había que ser idóneos para eso, tener un comportamiento, tener una ciencia, saber cómo iban a responder, a comportarse, a caminar, a sujetarse a su rey. Y entonces hoy vemos ya ahora en nuestros tiempos, como ahí en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, pues también hay unos consejos para nosotros. Eso fue en aquel pacto. Hoy a ti no te hace falta tener un buen parecer, ni te hace falta tener una buena presencia. A ti lo que te hace falta es estar lleno del consejo, de la sabiduría, de la revelación y de la ciencia de la palabra de Dios. Eso es lo que tú necesitas. Puede ser lo más feo que sea, pero si estás lleno de todos estos tributos que te ha dado Dios, de todos estos dones que te ha impartido Dios por el Espíritu, pues entonces mira cuál es la recomendación de Pablo. Dice, lo que has oído de mí. ¿Por qué Pablo hacía tanto énfasis? Escúchame a mí. Lo que has oído de mí, porque habían otros que también estaban hablando en aquellos tiempos. Estaban los 12 apóstoles que habían caminado con Jesús, y aparte de eso se habían levantado maestros conforme a sus propias concupiscencias. También estaban la gente del Sanedrín con su propia predicación. Habían muchos maestros en aquellos tiempos, pero sin embargo Pablo le hizo un énfasis bien específico a uno de sus discípulos, Timoteo. Le dijo, lo que has escuchado, oído de mí, ante muchos testigos, esto encargas a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué es lo que nos ha acontecido a nosotros en estos tiempos? Que se levantan muchos maestros conforme a sus propias enseñanzas. Imagínate, personas que van con muy buena intención, se van a un instituto teológico, de ahí salen con un diploma de pastor, quizás tengan el don pastoral, pero entonces les falta la revelación. Y al faltarle la revelación, pues entonces enseñan diferentes doctrinas. Por eso es que a este mismo discípulo en otra ocasión tuvo que decirle, cuídate de ti mismo y de qué, y de la doctrina. Tú no ves que la doctrina es muy importante en la enseñanza. Y eso lo vamos a estar tratando hoy. ¿Por qué la doctrina es importante en la enseñanza? Hay personas que dicen, no, aquí lo más importante es el amor. Olvídate de la doctrina. Bueno, sí. Yo te voy a amar, y dentro de ese amor que tengo por la amada del Señor, te voy a decir, el diablo te anda buscando, los demonios te están persiguiendo, no vas a tener salvación, te vas a perder, necesitas que Dios te bendiga. Entonces, no es solamente con amor con lo que yo te tengo que tratar, sino te tengo que tratar también con la sana doctrina, con la buena enseñanza. Por eso Pablo le dijo, mira, lo que has oído de mí, porque Pablo hablaba diferente a todos sus contemporáneos. Aún antes de llegar al ministerio de Jesucristo, del apostolado de Cristo, él lo dijo, en cuanto a conocimiento, yo aventajaba a todos mis contemporáneos. Es decir, que era un hombre que estaba al tanto de lo que la palabra de Dios significaba en nuestras vidas. Es decir, no hablaba por hablar. Y ahora, en este nuevo pacto, en lo que es el pacto de la gracia, en varias ocasiones siempre hizo ese énfasis. Mire, cuando fui a vosotros a hablarle la palabra de Dios, mira como dijo allá a los galatianos, me propuse no saber cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Fíjate, ahí está haciendo un énfasis. No es llegar ahora aquí porque yo tengo un don de pastoral y entonces me pare aquí, bueno, podemos hablar del Señor y te empieza a hacer todo el cuento de nuestro Señor desde que estuvo en el vientre de María hasta que murió y fue crucificado. Pues eso es muy bonito y muy hermoso, porque eso es parte de la historia de nuestro Señor. Pero llega un momento que tú tienes que entrar en el nuevo pacto. Entonces, una de nuestras grandes ocupaciones
ha sido esta, que cuando oímos las plegarias de nuestros hermanos pastores o la plegaria de la iglesia, están en un total desconocimiento de lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz del Calvario. Tanto pastores como la iglesia en general. Hay pastores que con buena intención dicen: Señor, sálvanos, no nos dejes, no nos abandones. Dame una doble unción de tu espíritu. La bendición de ayer en el ayer quedó, dámela de hoy, Señor. Bendíceme hoy, alma mía, Jehová. Y entonces yo digo, caramba, son cristianos, pero sin embargo tienen todavía toda la usanza, todo ese vocabulario del viejo pacto, en el cual usted como cristiano va a decir: bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Lo importante es traerlos a Cristo. Efectivamente, lo importante es traerlos a Cristo, pero traerlos conforme al Espíritu de la verdad, para que la persona esté saludable. Usted sabe lo que es un cristiano saludable. Usted lo va a conocer por su vocabulario. Un cristiano saludable, como usted se lo encuentra en la avenida, te dice: bendecido, ¿cómo estás? Predestinado. Alguien que sabe que fue elegido, que fue salvo en la cruz del Calvario, que fue pasado a muerte a vida, que el diablo fue destruido para que él viva tranquilamente ahora en este siglo. Ese es un cristiano saludable. Ahora vamos a un cristiano que no está saludable. Pues un cristiano que cuando usted se lo encuentra, ay, que Dios lo bendiga y lo guarde. La cara solamente ya tiene una cara de tristeza, de desconcierto. Ay, que Dios lo bendiga y lo guarde, como deseándote lo mejor de su vida. Y sabemos que lo hacen con la mejor intención, pero no está saludable en el conocimiento. Ay, que Dios lo bendiga y lo guarde, aleluya. Ay, gloria a Dios, aleluya, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, que Dios lo continúe bendiciendo. Y son buenos deseos, pero no es una enseñanza saludable. No es una enseñanza saludable. Entonces nuestro trabajo, ¿cuál es? Pues, como estaba repitiendo el pastor Iván López, y está escrito en la Biblia, usted eso no lo puede obviar de ahí: mi pueblo, fíjate, en aquel pacto dice, pereció por falta de conocimiento. Aquel pueblo pereció. Y aquel pueblo que ahora sigue caminando y se ha convertido entre judíos y gentiles, pues sigue con esa misma enfermedad, con ese mismo mal que nos persigue. El pueblo de hoy perece porque le falta conocimiento. Un pueblo que pudiera estar hoy mismo en alegría, en gozo, sabiendo. Oiga, usted sabe lo que es darle a alguien, cuando alguien te da un regalo, estar contento con esa persona para el resto de tu vida, y que esa persona sepa que tú estás agradeciendo ese regalo para el resto de tu vida. Pues entonces yo tengo aquí unos cuantos versículos que quiero compartir contigo brevemente. Y el primero se encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque si nosotros somos un ministerio de gracia, uno de los primeros estandartes, de las primeras banderas que trae el ministerio de gracia es quitar los rudimentos. Una iglesia nuevotestamentaria con rudimentos es una iglesia enferma. Una iglesia que no está sana, porque todavía está dependiendo de obra, de sacrificio, de rudimentos, de mandamientos de hombre, y tienes que obrar y tienes que pagar un precio. Entonces eso no es una iglesia saludable. Entonces la pregunta está: bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacer nada? Pues sí, hay algo muy importante que hacer, que es alabar al Señor, dar gracias al Señor, no dejar de congregarte, crecer en el verdadero conocimiento de la palabra de Dios y de Jesucristo. Hay muchos cristianos que solamente conocen a Cristo hasta ahí, hasta la cruz, ahí con la sábana tirada por encima, la corona de espinas, crucificado, ensangrentado ahí, y dice: ay, pobrecito, murió por mí, por mis pecados, y ahí se queda todo, hasta ahí llega su conocimiento, como si él todavía se hubiese quedado en esa cruz, como si después que murió no hubiese resucitado. Y si resucitó, para ellos dicen: ay, lo resucitaron, porque imagínate, era el Hijo de Dios, y ahí está, pobrecito, resucitado en un rinconcito, pero está el gran Jehová, Dios, el Papá. Yo he hablado con pastores que todavía creen así. He hablado con muchos ministros de la iglesia que todavía creen así, que toda la gloria se la dan a Jehová, toda la gloria se la dan al viejo pacto, toda la gloria se la dan al Dios de los judíos. Y Jesucristo está en un rinconcito sentado así en el trono, como alguien que Él envió, lo mataron y tuvo que resucitarlo, porque mira para eso, envié a mi hijo y me lo mataron. Entonces lo tuvo que resucitar y llevárselo con Él para arriba otra vez y sentarlo ahí. Bueno, ahora siéntate aquí conmigo en el trono, que vamos a reinar tú y yo.
Sin embargo, no es así. Una iglesia sana debe conocer la verdad. Debe conocer que ese Jesucristo que murió en la cruz era el Jehová del viejo pacto. Y que era el Dios de la antigüedad. Y que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Que ese Jesucristo no es el hijito pobrecito que le mataron y lo subió y lo sentó al lado de su trono. Sino ese que murió y resucitó es el que se sentó en el trono. Amén. Ese es el viejo Jehová. Ese es el viejo Dios. Y se le dio a él un nombre, sobre todo nombre, a ese Jehová del antiguo pacto. Y su nombre es Jesucristo. Y ese es el que está reinando hoy sobre todas las cosas, en todo el universo, sobre tu vida y en todos los cielos. Entonces, en este primer aspecto, porque esto es una de las cosas que hoy, estos mismos días, hoy por la mañana yo estaba escuchando a un pastor diciendo, bueno hermano, vengan temprano porque hoy nos vamos a preparar para la Santa Cena. Y dije, caramba, qué cosa más grande, porque Dios me ha dado un tema para compartir que viene hablando de eso. Y vamos a ver lo que hay ahí. Vamos a buscar en primera carta de los Corintios, capítulo 5. Los que tienen Biblia, por favor, bien brevecito va a ser esto. Pero yo creo que va a ser bien importante que nosotros conozcamos estas verdades. Ahí en el versículo 7, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Entonces tú tienes que pensar, ¿y cuál era la vieja levadura? La doctrina. La doctrina, Jesús lo dijo, en un tiempo se lo dijo a los discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos. Ellos pensaron que era en el pan, que había algo que los judíos estaban haciendo, o los fariseos con el pan, robando, o la levadura, la tenían mezclada. Le dijo, no, la levadura es la doctrina. Entonces ahora Pablo, en el nuevo pacto, por directrices de ese Dios, Jesucristo, le está diciendo al pueblo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin doctrina, de ese tipo, como sois. Porque nuestra Pascua, es decir, que aquella Santa Cena que celebró hoy con los 12 discípulos, y la que celebró el pueblo judío, conmemorando la salida de la esclavitud de Egipto, que eso era lo que significaba la Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, por lo menos en mi Biblia y aquí en la pantalla dice claramente, ya fue crucificada por vosotros. Entonces, una iglesia que no está sana sigue participando de la Santa Cena. Por eso es que el apóstol le dijo a los corintianos, por eso es que muchos que hay que están enfermos y otros mueren y otros están con situaciones porque no saben discernir el cuerpo de Jesucristo. No lo saben discernir. Y entonces por causa de eso siguen celebrando la Santa Cena ahí como un rudimento que ya fue abolido. Dice ahí claramente que nuestra Pascua, es decir, que ese pan y ese vino, cuando Jesucristo lo partió aquel día, dijo, este pan es mi carne, que era la que iba a ser crucificada en la cruz. Dijo, y este vino es mi sangre, que era la que iba a ser derramada en la cruz. Lo que pasa es que ellos ahí no se les había dado el espíritu de revelación y solamente Dios no les podía enseñar más de lo que estaba supuesto. Pero lo dijo claramente, cuando venga el Espíritu de verdad, vamos a ver si esto es cierto. Ahí en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, para contradecir, siempre te vas a encontrar un pastor de esos bien intencionados, pero que todavía tiene la ley de Moisés metida en su sistema de enseñanza. Te va a decir, no, eso no es así, porque aquí dice que mientras que todas las veces que hagamos esto, hasta que Él venga, pero es que ya Él vino a tu vida, y Él está reinando en tu vida. Mira cómo dice el versículo 13, hablando de aquellas cosas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿de dónde se sacó Pablo que la Pascua era ese cuerpo que estaba en el madero? Eso él no se lo inventó. Eso él no se lo inventó, sino que eso estaba escrito, que eso era el verdadero cordero inmolado ya desde antes de la fundación del mundo. Porque tú te puedes estar comiendo ese pedacito de pan y tomando ese poquito de vino toda tu vida. Pero yo te voy a hacer una pregunta.
Y si ese pedacito de pan se te cayó en la boca cuando lo ibas a masticar y se cayó al piso, tú no lo recoges del piso y te lo comes, sino que después vino una aspiradora y limpió toda la alfombra de la iglesia donde se celebró la Santa Cena y se derramó hasta un poquito de vino que te tomaste. Entonces hay algo ahí que ya no es perfecto. Entonces, para que sea perfecto, Dios dijo, pues todas estas cosas van a ser por el Espíritu. La verdadera Pascua va a ser mi cuerpo en el madero, y yo te la voy a imputar a ti por leyes de fe. No te va a hacer falta celebrar una Pascua ritual ni ceremonial, sino va a ser espiritual, como la circuncisión. La circuncisión no es la que es hecha en el prepucio del hombre, sino la circuncisión es la que te hizo Dios en el corazón espiritual. Y entonces Dios cambió el pacto de la obra a llevarlo todo al Espíritu, donde tú y yo ahora no tenemos nada que hacer para agradar al Señor con nuestro cuerpo terrenal, sino solamente lo podemos agradar a Él por el Espíritu y por el conocimiento de la verdad. Ayer yo creo que en el libro de Colosenses bien claro te dice que lo que más le agrada a Dios es olor grato a conocimiento de Él en tu vida. Si no eres un cristiano, y eso, no tenemos duda de eso, ni nadie lo va a dudar, ni Dios va a dudar de tu cristianidad, porque Él fue el que te hizo cristiano. Tú no te haces cristiano por celebrar Santa Cena, bautizarte en agua, arrodillarte, ponerte las manitos aquí, ni allá, ni celebrar, ni ritos y ceremonias, ni danza. Tú no te haces cristiano por eso, sino Él te hizo a ti de su clase. Él te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Y Él te hizo a ti cristiano. Tú eres cristiano porque Él te hizo cristiano, no porque tú te hagas cristiano. Entonces, veamos otro versículo muy importante, ahí en Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, también. Primera Carta a los Corintios, capítulo 12. Hoy venimos a tratar con tres aspectos que son muy importantes en la vida del creyente, sobre todo en estos días. Uno es la Santa Cena. Ya sabemos que la Santa Cena no es esa Santa Cena ritual que nos comemos de pan y vino, sino que la verdadera Santa Cena fue crucificada por nosotros en la cruz del Calvario e imputada a nuestras vidas por leyes de fe. Que Dios lo dijo y tú tienes que creerlo. Ok, Primera Carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 12. Bueno, vamos a tratarlo porque esto es muy importante lo que estamos hablando. Ahí en el versículo 4, quiero compartir esto bien despacio, que lo entiendas, que lo apuntes y que después regreses a estos versículos y que los leas con detenimiento, y sé que Dios te va a dar toda la revelación para que tú puedas entender lo que vamos a tratar aquí. En el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Por qué dice esto? Porque en el viejo pacto a Dios lo tenían partido en pedazos. Cada vez que Dios se manifestaba y ayudaba al pueblo judío conforme a la necesidad que tenía, por eso es que llegó a tener hasta 12 nombres: Jehová Nichi, Jehová Rafa, Jehová Shaddai. Y cada vez que Dios se manifestaba y los ayudaba en algo, ellos le ponían un nombre. Pues entonces ahora en este nuevo pacto, que es por el Espíritu, el Espíritu dice: no. Aquí los dones son dados por el Espíritu, y el Espíritu no está partido en pedazos. El Espíritu es, ¿qué dice ahí? Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, es decir, que este ayuda aquí y allá, y hay muchos que tienen dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Porque yo tengo un don de sanidad y tú tienes un don de lengua, no es que vamos a tener un diferente espíritu, sino son diferentes dones, pero el Espíritu que está en mí, el que está en ti, es el mismo. Yo a ti no te voy a ver mayor que yo en alta jerarquía, porque no, él habla en lengua. Yo lo que tengo es el don de sanidad, pero muchacho, el hombre habla en lengua. Entonces te voy a distinguir, no. El Espíritu que está en ti, que habla en lengua, y el que está en mí, que tengo don de sanidad, o el que está en otro, que tiene don de predicar, es el mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dice la palabra, que no se da por medida. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, que mi don no está sujeto a mis habilidades, sino que mi don está sujeto a lo que el Espíritu haga
en mí para hacértelo llegar a ti. Y en eso tenemos que estar claros. Dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Yo no estoy predicando hoy aquí porque yo fui a la escuela y estudié y yo soy un sabiondo, sino porque Él pone palabra en mí para que yo te la traiga a ti. Es decir, que la gloria se la tiene que llevar Él y no yo. Por eso es que dice que en todo la gloria es de Él, que en todo la alabanza es para Él. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay personas que no creen en la sanidad. Y eso es algo que tenemos que aclarar en el día de hoy para que tú entres en este nuevo año despojándote de la vieja levadura. Si tienes alguna enfermedad, tú hoy deberías dejarla ahí clavada en la cruz junto con Él. Es decir, me despojo de la vieja levadura, me despojo de esa vieja doctrina, de esa vieja enseñanza, que si estoy enfermo es porque es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que Dios llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario hace 2000 años. A ti lo que te hace falta es creerlo y clavarlas en la cruz juntamente con Él. Pues dice que Él llevó tus enfermedades, pero tú te ves hoy enfermo. Entonces tú dices, bueno, ¿qué locura es esta? Él dice que la llevó y yo estoy enfermo, ¿qué hago? Pues entonces aplica fe. Tienes que aplicarle fe. Bueno, Dios lo dice, yo lo creo. Y entonces empezarte a armar de ese pensamiento. En vez de armarte de estar, bueno, si esa es la voluntad de Dios, ¿qué voy a hacer, mío? Bueno, la voluntad de Dios es que seas prosperado. Para eso murió por ti, para llevar tu enfermedad. Y ahora tú vas a decir, bueno, si es la voluntad de Dios que estés enfermo. No, la voluntad de Dios fue sanarte y llevar tu enfermedad. ¿Cómo eso se va a contradecir? Ahora dice ahí, a otro por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Hay personas que no creen en los milagros porque son personas, ¿cómo las pudiéramos llamar? Escépticas. Yo tengo que verlo para creerlo. Bueno, míralo ahí. Eso fue una casualidad. Hay personas que le cuesta trabajo creer en un milagro, que no aceptan que haya milagros en la vida porque no creen en lo sobrenatural, porque son hombres naturales. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para eso es locura. Mira, para un hombre natural es locura que a lo mejor tu oreja esté así torcida y que por el Espíritu Dios te la ponga normal. No, eso no puede ser. Bueno, pero si Él dio muestras de eso. Cuando Él vino, había una mujer que tenía una mano tísica, toda recogidita así. Y Él le dijo, a ver, mujer, ven acá. Y se la sanó. Dijeron, tiene magia, que cuidado, que es brujo. Y lo acusaron hasta de brujo. Porque no son capaces de creer en los milagros y en el poder de Dios. Lo acusaron de hereje, de cuanta cosa lo pudieron acusar, pero no fueron capaces de ver en Él que estaba el poder de Dios manifestado en ese cuerpo, haciendo sanidades y milagros y resucitando a los muertos. Entonces, mira cómo dice el próximo versículo, versículo 11. Bueno, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Seguro que lo hay profetas. Y hay otros que tienen el discernimiento de ese espíritu. A otros diversos géneros de lengua, no de idiomas. Hay otros que no creen en las lenguas. Yo conozco pastores, amigos míos, que me dicen, eso es la lengua, ¿por qué no la hablo? Simplemente porque él no la habla, él no cree en las lenguas. Y cuando las ve, eso es jerigonza lo que están hablando ahí. Pero si lo dice la Biblia, a ver, ¿dónde lo dice? A ver. Pero eso no es eso lo que está queriendo decir ahí. Pero si ahí te lo dice, claro que hay diversos géneros de lengua. Y en otros lugares te dice lenguas angelicales. Lo dice más claro todavía. Entonces no creen en eso. Entonces hoy es un día para que tú empieces a creer. Hoy es un día para que te despojes de la vieja levadura y entonces empieces a verte como nueva masa en Cristo Jesús, sin levadura vieja. Dice versículo 11, pero todas estas cosas, fíjate bien, las hace uno, porque tú tomas parte en todo esto, un milagro tú tomas parte,
En una sanidad tú tomas parte. En el poder de Dios manifestado en tu vida, tú tomas parte. Mira, antes tú tenías que imponerle las manos a alguien para que recibiese sanidad. Dios dijo, eso es un rudimento que no me conviene porque van a poner los ojos en ti. Cuando tú le pongas las manos a alguien y recibas sanidad, van a decir que lo sanaste fuiste tú y la gloria es mía, así que no me pongas más manos. Solamente habla la palabra que yo me encargo de hacer la sanidad. Pero hay quien, no, espérate, déjame yo poner la manito porque yo quiero que me pasen después la mano a mí. Me digan, el pastor fue el que me sanó. Toda la gloria tú tienes que entender que es de Dios. Toda. Él te glorificó, pero esa gloria, Él te usa, pero te está diciendo, pero es mía. Entonces mira cómo dice ahí. Pero en todas estas cosas las hace uno mismo y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí es donde venimos ahora, a que tú veas dónde se celebró el verdadero bautismo. ¿Sabes cuántas iglesias hoy están celebrando un bautismo en agua? ¿Cuántos cristianos hoy creen todavía que el bautismo en agua está vigente? Pues vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Porque así como el cuerpo es uno y tienes muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, por un solo jarrito de agua, dice ahí, o por una sola bañadera de agua. No, dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, tú tienes que pensar ahora, ¿y cómo sucedió eso? Bueno, si ahí mismo en el libro a los Corintianos, en el capítulo 1, en el versículo 18, vamos a ver por qué Pablo llegó a esa conclusión. Porque Pablo era otro de los que también andaba bautizando al pueblo de Dios. Porque esa era la vieja levadura. Esa era la vieja levadura de Juan el Bautista. Venid, arrepentidos, bautizados. Pero fíjate la falta de conocimiento que había en el pueblo. Por eso perecieron. Venid y bautizados en agua para arrepentimiento, en lo que llega el que quita el pecado del mundo, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, todos están atentos, venir y bautizados para quitar los pecados de arrepentimiento. Pero lo que siguió hablando Juan, eso entró por aquí y salió por aquí. Les entró por un oído y les salió por el otro. Porque ¿qué dijo Juan, el que bautizaba en agua? Esto lo hago yo para arrepentimiento, pero viene uno que no soy digno de llevar su calzado ni de atarlo, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y no hay ningún recuento de que Jesús en su ministerio terrenal bautizó en agua. Sus discípulos bautizaban en agua, pero él nunca se metió a bautizar a nadie en agua. ¿Y por qué? Porque él tenía que cumplir, él era el bautizador del Espíritu. Y entonces vamos a ver lo que dijo aquí ahora el apóstol Pablo. Ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 1. De ahí es el versículo 13. Vamos a ver ahí desde el versículo 13 para que tú puedas hallarle la verdad a esto. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice, os doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Entonces, el que no tiene conocimiento dice, ve que bautizó. Ah, porque Pablo también bautizó, hay que bautizar, pero sigue leyendo. No, Pablo bautizó y ya, y se encierran ahí y de ahí no hay quien lo saque. Porque son de vista corta. Entonces Pablo oraba para que los ojos del entendimiento eran alumbrados, para que tú al leer recibas la revelación y el entendimiento de la verdad. Y entonces dice en el versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfano, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Ay, mira, este es el versículo que te tiene que... Esta es la espada del Espíritu clavada en tu corazón para que entiendas la verdad. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
porque la palabra de la cruz, es decir, lo que estamos hablando, Santa Cena, la palabra de la cruz, bautismo en el Espíritu, palabra de la cruz, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Para mí es poder de Dios que Jesucristo me haya bautizado hace 2000 años en la cruz. Y no está yo debajo de un jarrito de agua de eso, ningún pastor local diciéndome, bauticé a José Ángel, bauticé, que al final tú sabes lo que los he oído diciendo. Tengo 1500 bautizados. O tú tienes 1500 bautizados. Vaya, gran cosa. Pues yo prefiero este bautismo, que es el verdadero bautismo, porque es el bautismo del Espíritu. Entonces prefiero la Santa Cena, que es la de Cristo, que cuando Cristo murió, me crucificó juntamente con Él y me bajó a las profundidades de la tierra y me hizo resucitar juntamente con Él también. Entonces ahí me aplica su muerte, su resurrección, su Santa Cena y su bautismo. Y esos son rudimentos que hoy la iglesia sigue practicando, por eso podemos llamarlo una iglesia enferma. Y entonces, ¿cómo sanamos a nuestros hermanos? Pablo lo habló de otra manera, que Dios decidió salvar a los creyentes. Si me pudieran ayudar con ese versículo, que Dios decidió salvar a los creyentes, dice, por la locura de la predicación. Porque esto que estamos hablando aquí, aunque está escrito, cualquiera que nos está escuchando, que no está en la misma sintonía, tú sabes, puede decir, ese hombre es un loco, mira lo que está hablando, que no hay que bautizarse, que no hay que celebrar Santa Cena, que no hay que esto, ese hombre, quítalo, que eso es un hereje, un falso profeta, me pueden llamar como quieren llamarlo. Sin embargo, yo lo estoy leyendo del Nuevo Pacto. Entonces ellos, cuando leen Marcos, Mateo, Lucas y Juan, piensan que es Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto no es Marcos, Mateo, Lucas y Juan. El Nuevo Pacto comenzó después de la muerte y crucifixión de Cristo. Entonces tú tienes que verlo. La cruz divide los dos pactos. Viejo pacto, desde Adán hasta la cruz. Después de la cruz, nuevo pacto. Es decir, que todo lo que hizo Jesús aún en los días de su vida, sin haber ido a la cruz, es viejo pacto. Así de sencillo. El nuevo pacto comienza con su muerte y su resurrección. Eso para que uno se vaya educando. Entonces, ahora tenemos otro aspecto que lo vamos a tratar bien rapidito. Una iglesia que anda perfeccionándose a través de las obras. Guardan el sábado, otros no comen ciertos alimentos, otros se abstienen de hacer ciertas cosas sociales, que no van a fiestas, no van a bailes, no van a la playa, no van al cine, no se compran ciertas determinadas ropas. Es decir, que viven absteniéndose de una libertad que Cristo les dio, pensando que con eso pues van a adquirir una santidad diferente, que por el vestuario, cuando tú los ves, tú dices, mira qué persona más santa, simplemente porque a lo mejor las sayas están hasta los tobillos, no se peina, no se tiñe el pelo, y hay veces yo las veo y digo, qué falta te haría, mi hermana, que Dios te libere y verte en un beauty parlor de eso con el pelo teñido y maquillada. Tú verás que vas a agradar mejor a tu esposo que estar así todavía. Tú no ves que Cristo vino a quitarte ese lamento, Cristo vino a quitarte esa maldición. Entonces la santidad la andan buscando por fuera, que fue lo que él dijo en otro momento. Y no quiero que nadie se ofenda con esto, porque no lo estoy diciendo en particular por nadie. Dice, laváis los de afuera y vuestra pretensión, pero por dentro están llenos de iniquidades, están llenos de los mismos pecados que nos atacan a todos. Que por vestirte así no estás exenta de cometer los mismos errores que cometo yo. Es decir, que entonces la santidad la podemos buscar en este versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver dónde está la santidad de tu vida y de tu cuerpo. Veamos ahí lo que dice. Alábalo, que Él vive. Pues dice ahí que ¿en qué voluntad? En esa voluntad. ¿Cuál fue esa voluntad? La voluntad de Dios morir en la cruz del Calvario. Porque hemos estado hablando en esta ocasión de hombres idóneos. Pero el hombre más idóneo que ha habido a través de toda la historia de la humanidad fue Jesucristo. Porque Él fue idóneo, el perfecto para ir a la cruz. El perfecto para ir a la cruz. Fíjate que Él andaba con 12 discípulos. Y uno de sus discípulos se atrevió a decirle, Señor, no vayas a la cruz,
mi vida pondré por la tuya. Como diciendo, mira, no vayas a la cruz, que yo voy a ir a la cruz por ti. Y le dijo, mira Pedro, cuando el gallo cante ya tú me vas a haber negado 3 veces. Y después se sabe que cuando Jesucristo estaba crucificado en la cruz, ¿qué fue lo que dijo Pedro? No, yo no lo conozco, yo no andaba con él. Sí, tú eres de ellos porque tú hablas como él. No, yo no sé de quién tú estás hablando, yo nunca lo he visto en mi vida. Es decir que Pedro no era un hombre idóneo para ir a la cruz y morir por un pueblo y liberarlo del pecado, de la maldición de la ley. Aunque era un bravucón y tenía con una espada y tiraba espadazos y cortaba orejas, no era un hombre idóneo para eso. Ni muchos de los que caminaron con él eran hombres idóneos para morir en la cruz por otro. Sin embargo, tenía que ser el mismo Dios. Por eso dice que grande es el misterio de la piedad. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, mira cómo dice ahí, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No Dios envió al Hijo, sino, y eso es otra cosa que tenemos que aclarar, e indiscutiblemente, no, pero mira, ahí no hay discusión. Dios fue manifestado en carne. El apóstol Juan lo dijo de otra manera. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Espíritu, el Verbo y la Palabra. Y estos 3 son uno, pero no entendieron. Aún siguieron diciendo, Jesús, el Hijo de Dios. El entendimiento lo tenían embotado. Entonces ahora tuvo que resucitar a Jesucristo, hablarle a su apóstol Pablo y traer la verdadera revelación. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces tú tienes que saber esto, que tu santidad no es la que tú puedas producir, sino la que Él hizo por ti. Vamos a volver a Hebreos 10:10. En esa voluntad, ¿en qué voluntad? En la de Él morir en la cruz por ti, como hombre idóneo de Dios, escogido, como dice, cordero ya inmolado desde delante de la fundación del mundo. En esa voluntad somos santificados. Así que fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Es decir, que una vez santificado, siempre santificado. Bueno, y si peco, es un santificado pecando. Y si cometo un error, es un santificado que cometió un error. Y si digo una mentira, pues es un santificado diciendo una mentira. Y si robo, pues es un santificado cometiendo un robo. Y por esas cosas que comete, al que Dios toma por hijo, disciplina, corrige y azota. Es decir, que te van a venir consecuencias, pero la santidad no te la quita nadie de encima. Esa te la dio Dios por leyes de fe imputada a tu espíritu. Eso no hay quien nos mueva de ahí. Por lo tanto, yendo unos versículos más abajo, en el versículo 14, ahora podemos ver, porque hay otros que buscan perfeccionarse a través de las obras. Como que se andan santificando y se ven santos porque no toman vino, no comen esto, no comen aquello, no van a una fiesta, no acaban aquí, no hablan allá, no se ríen. Han cambiado el aspecto, ahora son serios. ¿Y por qué tú estás tan serio? Ah, pero yo soy cristiano. Entonces, ¿quién dice que el cristiano no se puede reír? ¿Quién dice que el cristiano no se puede tomar una copa de vino? El cristiano lo que no debe es emborracharse y dar mal ejemplo como cristiano por ahí. Pero en ningún momento dice que no se pueda tomar una copa de vino o 2. Es loco. Entonces, ¿en qué andamos buscando santidad? ¿Por fuera? ¿En apariencia? Las apariencias no son buena santidad, no son buenos aspectos para la santidad. ¿Tú sabes por qué? Porque tú puedes crear, build up, fabricar una santidad ahí por tus obras y por tu vestimenta. Y el día que patines y te caes, te pisan con más fuerza. Porque mientras que tú estás creando esa santidad ficticia en apariencia, tú estás maltratando a otros. Sí. Tú estás diciendo a otros, tienes que ser como él, yo, y si no eres así, pues entonces vives acusando y señalando a todos que no comparten tus mismos ideales. Entonces el día que caes, todos ellos te van a ir encima. ¿Y tú de qué decías? Entonces es mejor aplicarte esa santidad que te dio el Señor, para que cuando recaigas, ahí es gracia en el oportuno socorro. Y Dios entonces te entienda la mano y que su misericordia, que es nueva cada día, te vuelva a levantar una vez más. Y entonces te veas santo porque Él te hizo santo, no por tus obras. Entonces otros que andan buscando perfección, porque con una sola ofrenda, igual que la santidad, porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los que primero Él santificó, como te dice Hebreos 10:10, que en esa voluntad fuimos santificados. Después que te santificó, te perfeccionó. Ahora vamos a ver lo que dice el libro de los Romanos capítulo 8, que es muy interesante ahí. Muy importante. Tú sabes que hay personas que no quieren escuchar la verdad, porque una vez que escuchen la verdad se tienen que comprometer con ella, o la verdad los va a comprometer, porque ellos quieren seguir con su forma de vida, o con su forma de predicar, o con su forma de ser cristiano. No, a mí no me digas eso, porque yo quiero ser vieja levadura. Entonces no quieren oír la nueva masa, no quieren ser nueva masa, no se quieren comprometer con la verdad, porque después la verdad les va a estar reclamando verdades que ellos no quieren comportarse como tal. Pero Jesucristo hizo una promesa: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, que si tú eres una vieja levadura y hoy estás escuchando la verdad y cierras tu oído sordo, como el áspid, que es de oído sordo, no quiere escuchar la verdad, pues la verdad no te va a hacer libre, te vas a quedar esclavo, allá tú. Después Dios un día te va a pedir cuenta, porque te va a decir: bueno, te hablé la verdad, te prediqué la verdad y la desechaste. Entonces mira cómo dice ahí: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y a esos santificados los perfeccionó. Veamos qué es lo que dice aquí ahora la divina respuesta que está aquí. Dice ahí en el capítulo 8, versículo 29, porque dice ahí: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Tú sabes cuántos cristianos, cuánta iglesia cristiana hay hoy día que niegan la predestinación? Sin embargo, porque no la entienden. Sin embargo, porque como es de la nueva masa y ellos están en la vieja levadura, y esa predestinación no aparece en el viejo pacto, ellos no le dan crédito al apóstol Pablo. No, ese hombre lo que estaba loco, ese hombre que ya fuimos santificados y que no hay que bautizar. No, hombre, no, ese hombre es un loco. Sigamos con las pisadas viejas del antiguo pacto. Y andan todavía por la senda antigua. Entonces tú tienes que ver algo que está claro aquí en la Biblia: o está la senda antigua en tu vida, o está el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, es decir, de su carne. O tú estás en el camino nuevo, o tú estás en la senda antigua. Si estás en la senda antigua, entonces Moisés es el que está imperando en tu mente y en tu corazón. Y la palabra aún dice que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, que te tienes que salir de la vieja levadura y ser nueva masa. Si quieres ser un cristiano saludable, yo soy un cristiano saludable, yo me declaro un cristiano saludable. A mí me vienen enfermedades, me vienen dolores, me vienen tribulaciones, padecimientos, pero como me considero un cristiano saludable, ¿qué es lo que hago? Acudo rápido a mi medicina. Cuando veo que me está pasando algo, canta una alabanza ahí. Dice: cuando esté ahí, canta la alabanza. Y ahí esa es mi medicina. Cuando me pasa otra cosa, empiezo a hablar la palabra. Y me sano por la palabra hablada. Porque soy un cristiano que tengo una medicina que se llama graciacilina, que esa puede contra todo virus. Y me enfermo igual que los demás, y me duelen los huesos igual que los demás. Pero mira lo que dijo David en un pacto inferior. Dice: cuando callé, envejecieron mis huesos, mas cuando hablé, recibí sanidad. Es decir, que mientras que tú hables este nuevo pacto, te vas a ver nueva masa. ¿Qué tipifica una masa nueva? Una cosa que está limpia, que no está enferma, que está saludable, que está apetitosa, que se puede comer, que no tiene ningún daño, no tiene ningún virus, no tiene nada. Entonces tú puedes tener virus, puedes tener cáncer, puedes tener lo que tú quieras decir que tienes. El problema es si te lo crees. A mí me pueden decir: usted tiene cáncer, tiene esto, y como yo no me lo voy a creer, yo voy a decir: Señor, dicen que tengo, sana, me declaro sano de eso que dicen que tengo. Y entonces la palabra que no retorna vacía y no puede ser burlada, ella tiene que trabajar por mí. Y ahí no tengo que estarme santificando y purificando y perfeccionando, porque tengo a alguien que lo hizo por mí mejor de lo que lo puede hacer yo. Entonces mira cómo dice ahí: que a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Imagínate tú que me predestinó para que yo fuera como Jesucristo. Y entonces tú te ves como el pobre del barrio, como el vagabundo. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que me vea como Jesucristo.
Entonces, ¿cómo está Jesucristo? Bueno, está en gloria, está en poder, está en sanidad. Bueno, pues yo tengo que empezarme a ver como está Jesucristo. Entonces, Pablo lo dijo de otra manera, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces tú tienes que ir buscando la manera en este nuevo año de entrar por el camino nuevo y vivo que Él te abrió a través del velo, es decir, de su carne. Aquella carne que murió ahí fue el camino que se te abrió para que tú sepas que en esa carne ahí llegó tu pobreza, tus malestares, tu angustia, tu iniquidad, tus pecados. Todo lo llevó esa carne para que tú seas nueva masa, como eres. Dice, como sois. Nueva masa como sois. Versículo 29. Con esto vamos a concluir. Versículo 29 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir que, ¿dónde te quedaste fuera en este pacto? Te santificó, te dio Santa Cena, te dio bautismo en el Espíritu Santo, te perfeccionó, dice te predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó, y a los que... Entonces te fue dando así cartas medias de recomendaciones, coge, te las dio todas. ¿Dónde te ves fuera de este pacto para que todavía andes por la senda antigua? Versículo 31 dice que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Tú sabes lo que, cuando uno es niño, que uno está en la escuela y siempre hay alguien que viene a abusar de niños que son menores, siempre hay otro niño que es mayorcito, que cuando ve abuso, tú no viste eso en las escuelas, él sale a sacar la cara por los niños más pequeños que los otros quieren abusar de él. Pues eso es lo que hace Dios contigo. Si Dios es por nosotros, es decir que cuando venga algo sobre ti, Él es el que sale en tu defensa. Si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Entonces ahora te van a leer qué es lo que puede venir en contra tuya. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Tú eres escogido, sí o no? Sí. Pues entonces, ¿quién te acusará? Dios es el que justifica, tú no te tienes que justificar. Dios dice que justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Él creó justicia para ti. Él hizo una justicia y te la aplicó y te dijo, ya, estás justificado. Sí, pero que ya, te justifiqué. Porque ante quién tú te tenías que justificar, ante los hombres, ante Dios. No ante Dios, bueno, ya Él creó una justicia y te la imputó, ya Él te ve justificado. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y esto a diestra no es que está sentado al lado derecho, diestra es poder, símbolo de poder. El que también intercede por nosotros. Hay otros que dicen, no, ya Cristo ya murió, resucitó, está en su trono de gloria, escape cada cual por su vida. Pues dice que Él intercede por nosotros a diario. Dice ahora el versículo 35. ¿Quién nos separará? Si llegamos al 35 ahora. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues estas son las cosas que nos vienen a la vida. Mira, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Muchas cosas te vienen a la vida. Escaseces, falta de finanzas, falta de comprensión, falta de esto, falta de lo otro. Pues el amor de Cristo dice que no permite que ninguna de estas cosas te acechen. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, porque dice Él que Él te crucificó en esa cruz con Él. Versículo 37 dice, antes en todas estas cosas, ¿qué cosas? En todo lo que te puede acontecer, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oye, yo quisiera saber si esto que está escrito ahí es un tono de risa, o un tono de burla, o un tono de que uno no le preste atención, que después de este día tú dices, oh sí, oye, qué bonito está eso está escrito en la Biblia, pero tan pronto te venga la primera aflicción, seas tú el que empieza a batallar con la aflicción. Cuando aquí la revelación te está diciendo, cuando tengo una aflicción, echad vuestras cargas sobre mí, que yo me ocupo de ti. El lío es si eres capaz de decirle, Señor, mira, ahora llegó el momento de probar la fe que me has dado.
tú dices que lleve todas mis cargas sobre ti, pues es aquí. Y entonces quedarte tranquilo en reposo a ver qué hacer. Y entonces cuando veas el poder de Dios manifestado, que se te resolvió la situación, ¿a quién se lo vas a adjudicar? ¿A la buena suerte? ¿A ti que eres un bravo que te justificas por tus propios méritos? ¿O le vas a dar toda la gloria a Dios? ¿Tienes para escoger? Yo escojo darle todo a Dios, porque Él me da todas las cosas a mí. Y ahí pues me siento bien con eso. Dice, por lo cual estoy seguro, esta fue la conclusión que llegó este hombre, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, concluimos pensando esto, que Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Padre, un Padre eterno. Dice que Él es nuestro Padre eterno. Nosotros ahora como padres aquí, los que tenemos hijos, cuando tratamos con nuestros hijos, ¿cómo tratamos con ellos? Con cuidado, si se cae lo levantamos, si hay veces tienen alguna penalidad, pues lo tratamos de ayudar, de traerle alegría, de cuidarlos, de mantenerlos, de sostenerlos. Entonces nosotros como hombres terrenales hacemos esas cosas por nuestros hijos porque es lo que nos nace hacer por ellos, porque son parte de nuestra carne y parte de nuestra vida. ¿Cuánto más lo hará Dios por nosotros, que es el Padre de todos nosotros? ¿Cómo nosotros podríamos llegar a pensar cuando tenemos un problema? ¿En qué lío estoy metido? Y andar todo preocupado por ahí, como que el lío es tuyo nada más y que tú no hayas solución para el lío. Déjale el lío a Dios, que Él te va a ayudar a resolverlo. Amén. Te declaramos bendecido, te declaramos justificado, te declaramos pasado de muerte a vida, te declaramos bautizado en el Espíritu Santo, te declaramos completo en Jesucristo, con santa cena, con purificación, con perfección, con sanidad. Te declaramos, como dice Cristo, que tú estás completo en Él y que no te falta nada. Así que declaramos un buen año nuevo para ti. Amén. Y decimos que todas esas bendiciones que Dios ya te ha dado se ponen de manifiesto día a día, que todo lo que Dios te ha prometido tiene un día de su cumplimiento en tu vida. Así que vamos a invitar al pastor Iván López para que pase por acá y nos ayude a despedir este año tan maravilloso que hemos tenido, pastor. Sí, bendecido. Y nos despedimos hoy en alabanza. Claro, nos despedimos en alabanza. Quiero instarle a todos los pastores que nos han estado comunicando, pastor, que le pongan más ganas, que se involucren y que sean parte del apostolado de Cristo, que no nos miren de lejos. Esto no es cuestión de ministerio gracia sobre gracia, así nos llamamos nosotros como organización, aunque el ministerio es de Jesucristo. Amén. Es de todos. Usted se puede llamar el nombre que Dios ponga en tu corazón para tu iglesia, eso se respeta inclusive, pero queremos que todos los que hemos entrado en este nuevo pacto, que nos unamos. Yo le decía a un pastor, hay muchas personas que están como muy distantes y necesitamos apoyarnos unos al otro, porque llevar este mensaje, pastor, hay mucha resistencia. Y que no se sientan solos. Que no se sientan solos y contáctanos y vamos a seguir adelante. Invítenos a sus países también. Te invitamos acá un día que esté con nosotros. Tómase un vuelo o un viaje. Para que sientas que, porque tienes un apoyo, tienes unos hermanos aquí, pastores, que queremos apoyarlo, y que la gracia y el apostolado llegue a todas las naciones, porque esto no lo puede parar nadie. Tenemos que seguir adelante. Hay algo importante, que aún Jesús, cuando le cantó el gallo a Pedro, fíjate de que lo acusaron a él, a Pedro, le dijeron, tú hablas como él, tú eres uno de ellos, porque esto trae un hablar. Es un vocabulario. Es un vocabulario diferente. Es diferente para ellos, ¿no? Claro, porque cuando o tú hablas como una iglesia sana, o tú hablas como una iglesia enferma. Y entonces cuando estás sano hay otras palabras, bendecido, predestinado, gloria a Dios, reinando en vida, completo. Estamos sanos. Y ese es un vocabulario nuevo. Un vocabulario distinto, estamos prósperos. Exacto. Porque la verdad de Jesucristo, pastor, es lo que hace que el que no está próspero entre en prosperidad. Por el ministerio. Por hablarlo. Llamando las cosas que no son como si fuese. Si te encuentras enfermo, en lugar de decir, ay, yo estoy tan mal,
Y claro, y oramos y declaramos sanidad para tu vida, Amén. pero tú no estás enfermo. Tú lo que necesitas es reclamar la sanidad que ya Jesucristo obtuvo por ti hace 2000 años en la cruz. Amén. Entonces esa ciencia es lo que hay que seguir Pues promoviendo. recibimos que nos llevas en oración ahora y nos despedimos en oración. Le damos paso a la amada del Señor Amén. para que reciba estas palabras que sé que serán de gran bendición. Amén. Señor Jesucristo, en tu nombre Sí, te Señor. damos gracias, Padre, por este año maravilloso de poder representar tu gracia y tu apostolado. Decimos que hay miles de personas siendo iluminadas Señor. cada vez más con tu En conocimiento. todas las naciones. Decimos que salen de esa vieja levadura, Padre, que nuestro pastor habló hoy, que tú pusiste en sus labios para que entre la iglesia en esta nueva masa, Padre, que puedan entrar en las riquezas de tu gloria, que puedan entrar en limpia conciencia, que ya no tengan que sufrir lo que ya tú sufriste por nosotros. Ya tú nos has libertado de la maldición de la ley, dice tu palabra. Nos has librado de este presente siglo malo. Amén. Y nos ha llevado a los poderes del siglo venidero, Señor. Decimos Así que se es. manifieste a todo aquel que ha creído este anuncio, el poder de este evangelio manifestado en sus vidas, Padre. Que hay Decimos que maravillas, ven milagros. resultados visibles, Señor, que pueden ver milagros en su vida, todos estos dones que tú has dado para la iglesia, que comiencen a ver milagros, maravillas y prodigios en sus finanzas, en su salud, en su familia, protección angelical sobre Amén. sus hijos, sobre nosotros, Padre. Líbranos de todo hombre malo y perverso que quiera ir en contra de esta voluntad que no se puede parar, Señor. Que esto es una gracia y un apostolado que no va a parar. Decimos que usted comience también a mostrar hombres idóneos levantándose con esta gloria, con este celo Para enseñar de la esta palabra, para que seguro puedan sí. enseñarla, Padre, en sus países, en sus ciudades, en sus pueblos, en cada rincón de Se este unen mundo, hombres y dones. preparando para tu segunda venida, Padre, que todo el mundo sepa que no tenemos que tener miedo, que tú vienes a recoger la iglesia que Eso ya es. tú has santificado, la iglesia que ya tú has perfeccionado, Amén. y vienes simplemente a transformarnos para que reinemos junto contigo. Decimos que todo espíritu de miedo está echado fuera, todo ese temor que vive la iglesia, no hay miedo. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor para estar otra vez en temor, Amén. sino nos ha dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Decimos y te damos gracias de antemano que desde este instante, a partir de ahora, comienzan esos milagros a manifestarse. Amén. En todas las áreas de nuestras vidas, en todos los que han creído. La gracia Reclama y el tus apostolado. milagros, reclama ese Recíbelo poder. ahí, recíbalo en tu vida, lo que tú estás recibiendo en tu corazón. Dígale, Padre, yo recibo eso para mi vida en este año. Yo recibo esto para mi esposo, para mi esposa, para tus hijos, para tu negocio. En el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. te Abba, damos gracias. Padre, Jesucristo. Abba, Padre. Amén. Abba, Gracias, Padre, bendecido. Pues bueno, nos vemos el año que viene. Alabanza. Nos vemos el próximo año. Bendecido eres con toda bendición. En el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad.